Agradecemos a Dios por su gracia que nos acompaña desde el día que hemos recibido a Cristo como Salvador, fortaleciéndonos para entender la Escritura, para vivir una vida cristiana que le agrade. Y estamos estudiando la lección número 7, la segunda parte, la parte B. Vamos a completar el tema de los contrastes entre lo que es el día de Cristo en la Biblia y lo que es el día del Señor o día de Yahvé del Antiguo Testamento. Y vamos a agregar el tema de la palabra o la frase que vendré como ladrón o vendré como ladrón en la noche. Por supuesto que tenemos que tener los propósitos siempre en mente de por qué estudiamos. Y en primer lugar estamos estudiando los usos que el Espíritu Santo hace de algunos términos que cuando guió a personas a escribir la Biblia quedaron en algunos contextos y por supuesto con idiomas originales, y para poder explicar exactamente lo que significan necesitamos estudiar cómo el Espíritu Santo los dejó colocados. En segundo lugar, necesitamos demostrar que Dios es el que hace diferencias escatológicas en los originales cuando utiliza el sustantivo día o la frase día del Señor o la frase día de Cristo, y también cómo se utiliza este sustantivo ladrón, porque el ignorar estas diferencias que Dios ha hecho genera las confusiones en lo que se llama la teología del pacto, el amilenialismo. Y en tercer lugar, queremos afirmar que el uso de una hermenéutica sana, correcta, es la que respeta tanto los pactos como las dispensaciones. Y cuando toma la escritura la interpreta en forma literal, lisa, llana, desechando esa manera que fue introducida en la Iglesia en el tercer y cuarto siglo, sobre todo con Agustín, previamente influenciado por un obispo llamado Ticonio, en donde se alegoriza o espiritualiza indiscriminadamente la Escritura. Por eso tenemos que reforzar estos propósitos. Cuando hablamos del contraste que hay, fíjense, a la izquierda colocamos Día de Cristo. El Día de Cristo está relacionado únicamente con los creyentes que formamos la Iglesia, es decir, desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento es la Iglesia. Como era un misterio, entonces este Día de Cristo, según el Nuevo Testamento, es solo para la Iglesia. Es futuro porque empieza en las nubes cuando el Señor nos genera el arrebatamiento, y desde allí estamos junto a Cristo hasta la eternidad, acompañándole en todos los eventos a los que Él tenga que estar, o en los que Él tenga que estar. En cambio, el Día del Señor ya está relacionado en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y con las naciones gentiles. Esa gente van a estar pasando los juicios de Apocalipsis 6 al 19, judíos y gentiles. Ahora, como es un tiempo futuro, pero empieza en la tierra, no en las nubes, como el día de Cristo, entonces esos juicios de la tribulación le seguirán otros juicios y luego vendrá el milenio y la eternidad futura. Así que ambos eventos tienen relación desde un momento hasta la eternidad, pero uno es solo la iglesia y otro es solo judíos y gentiles. Hablando del día de Cristo, sabemos que es un tiempo de recompensas. Sí, nos dice 1 Juan que puede haber gente que esté avergonzada en su venida, pero es un tiempo de recompensas. Los creyentes están en el tribunal, en el bimá de Cristo, en las tribunas, recibiendo sus coronas. Y por supuesto eso, el día de Cristo también implica una comunión eterna con el Señor, cuerpos glorificados, otra forma de vida. Y para eso Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 nos recuerdan del tribunal, del bimá. Y Apocalipsis 19, las vestiduras que vamos a tener en las bodas del Cordero. Pero el día del Señor es un tiempo de juicio, tanto para Israel como para los gentiles. Eso sucede durante los 7 años de lo que se llama la semana 70 de Daniel 9, 26 y 27. Luego recién va a haber bendiciones para el pueblo de Israel y también para los gentiles que se van a aferrar, como dice la Escritura, al manto del judío para decir,
queremos estar con ustedes, vamos a ir donde está el Señor para que nos guíe y para que nos bendiga. Y ahí tienen algunos textos que pueden ir leyendo en Mateo 24, por sobre todas las cosas, Zacarías 14, Isaías 2, Amós, Daniel 2, Ezequiel 40, 48. Hay una gran cantidad de textos para diferenciar estos temas. Y ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Además, el día de Cristo inicia con el arrebatamiento en las nubes. Es el examen para recompensar las obras del creyente y sigue con las bodas del Cordero. Esto es exclusivo de la iglesia. Pero vuelvo a repetir, se extiende porque acompañamos al Señor hasta el tiempo del milenio y luego por la eternidad futura, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva donde va a estar la Jerusalén celestial. Importantísimo que presten atención a Hebreos 12, 22 al 24 para ver cómo a la iglesia se la separa de los santos del Antiguo Testamento. Y Apocalipsis 21 y 22. Pero recordamos que el día del Señor empieza con la tribulación en la tierra. Hay 75 días posteriores donde se hace juicio sobre judíos, sobre gentiles y sobre los ángeles. Luego se purifica la tierra para establecer el milenio, donde todos los animales van a vivir en armonía y donde no va a haber más guerras. Se apresa a Satanás por 1000 años y cuando se lo suelta, esa sería ya la última batalla que también se llama Gog y Magog, que no hay que confundir con Ezequiel 38 y 39. Y después, por supuesto, también los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia por la eternidad futura. Se dan cuenta que están relacionados algunos procesos donde Dios establece estos 2 días. Son períodos de tiempo, pero están diferenciados en la Escritura. Finalmente, quiero que notemos que el día de Cristo, el día del Señor, dependen de 2 pactos diferentes. La Iglesia participa de la sangre del pacto eterno. Si leen Hebreos 13, 20 y 21 y Tito 1, del 1 al 3, se dan cuenta que este pacto no está hecho con ninguno de los participantes de la Iglesia, porque este pacto es absolutamente soberano, es de gracia, es incondicional, y no hay ningún creyente que haya participado del mismo. Si ustedes ven Efesios 1, 2 y 3, Pablo dice que fuimos elegidos de tal manera que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y nunca dependió de un pacto que se haya hecho con nosotros, con la iglesia. Pero el día del Señor depende de la sangre del nuevo pacto. Ese pacto lo diseñó el Señor en el Antiguo Testamento, porque el primer pacto, el pacto que había hecho con Moisés, había sido quebrantado, por eso la gloria del Señor se fue, y a partir de ese momento, lo que se llama el periodo o el tiempo de los gentiles pisoteando a Jerusalén están allí, siguen hasta el día de hoy y seguirán hasta que venga el Señor Jesucristo. Este nuevo pacto el Señor confirmó con su sangre a los apóstoles. Dijo, esta sangre o esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es un pacto que viene posterior al pacto mosaico, que también fue instituido con sangre. Entonces, ese pacto va a ser aceptado por Israel y por los gentiles cuando el Mesías empiece su gobierno milenial y va a continuar por la eternidad. Pero, por favor, diferencien esto, porque este nuevo pacto reemplaza al pacto anterior y según Ezequiel 20, 36 y 37, Dios los va a hacer pasar bajo la vara y a meterlos en este nuevo pacto. Casi como la idea de la palabra es, los voy a obligar a entrar en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con Abraham de bendecir a su nación que iba a venir de Abraham y a los gentiles, porque iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Pero como la iglesia era un misterio, recién Hebreos 13, 20 y 21 y Tito 1, del 1 al 3, nos muestra que nosotros estábamos por la sangre del pacto eterno relacionados en este tema. Simplemente es para estudiarlo, para observarlo, pero no hay que descuidar este aspecto. Por esa razón la iglesia
nunca puede reemplazar a Israel. Ahora vamos a visualizar los eventos que ustedes ven en Apocalipsis, en donde vamos a ver algunos aspectos de la iglesia y algunos aspectos del día del Señor. La línea de tiempo nos ayuda a recordar que a partir de la cruz, que el reino es pospuesto para los judíos, está la edad de la iglesia. De los capítulos 1 al 3 podemos decir tanto la visión de Patmos en el capítulo 1 como las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 nos presentan este periodo, ¿sí? No porque esas 7 iglesias representen diferentes edades o tiempos de la historia. Eso es incorrecto. Lo que nos muestran es que en todo el periodo de la iglesia, hasta el arrebatamiento, la iglesia tiene diferentes maneras de conducirse de acuerdo a las localidades donde están y a los líderes que estén controlando o guiando al pueblo de Dios. Habrá pastores que permitirán más la falsa doctrina, otros más el judaísmo, otros permitirán el pecado, pero todas esas son las características que han tenido las iglesias desde el Pentecostés hasta el día de hoy. Si seguimos en nuestro tiempo, el primer evento en las nubes va a ser que nos vamos a encontrar con el Señor para el tribunal de Cristo. Es decir, el arrebatamiento nos lleva al tribunal de Cristo. Ese tribunal es para juicio de las obras del creyente. De allí, mientras en la tierra se va a producir una serie de eventos, nosotros pasaremos al final a las bodas del Cordero. ¿Qué pasa en la tierra? La tribulación, 7 años. Y eso de los capítulos 4 al 19, mejor dicho, del 6 al 19, porque el 4 y el 5 es la adoración celestial, pero para tener una visión general, diríamos, son eventos futuros. Porque tanto lo que va a pasar en el cielo, en la adoración celestial, como lo que va a pasar en la tierra esos 7 años, son eventos futuros. Finalmente, las bodas del Cordero permiten 2 eventos: la revelación, es decir, que todo ojo le va a ver al Señor Jesucristo, y el Armagedón, que es la batalla con la cual todas las naciones que se reunieron alrededor de Jerusalén se vuelven contra el Señor Jesucristo y son destruidas. Eso va a dar lugar después al milenio, esos 1000 años donde Cristo no solo está atado Satanás, sino que Cristo gobierna y completa la primera resurrección, y eso va de los capítulos 20 del 1 al 9. De allí, en la Jerusalén celestial, que está representada por ese sol amarillo que ustedes ven, nosotros sabemos que se está gobernando desde allí a la tierra, la iglesia y el Señor Jesucristo. En la tierra hay un príncipe llamado David en Ezequiel 40 al 48, están los apóstoles y hay gente también colaborando en ese gobierno. Pero nosotros sabemos que al final, entre el capítulo 20, 10 al 22, 21, se producen otros eventos. Por ejemplo, que los santos del Antiguo Testamento tienen que ir hacia la Jerusalén celestial, los salvos de la tribulación tienen que ir a la Jerusalén celestial, y por supuesto los cielos nuevos y la tierra nueva, donde va a ir la Jerusalén celestial, tiene también a los salvos del milenio, porque hay personas salvas en el milenio. En cambio, al terminar el milenio, los juicios que quedan son solamente el del gran trono blanco, el cual todas las personas que vayan a estar allí, porque están en Adán, no están relacionadas con la redención y con Dios, están en el lago de fuego y azufre. Eso sería como para que nos demos una idea general de los eventos que nos narra Apocalipsis. Ahora vamos a ver algunos pasajes que pueden confundir, que de hecho han confundido a muchos, y por eso tenemos tantas posturas con respecto a los eventos escatológicos también. Los puntos básicos a tener en cuenta antes de hacer exégesis de un versículo los tenemos que definir rápidamente, pero les recuerdo, los creyentes están leyendo por allí Mateo 24. Y de repente ven un texto que dice guerra, rumores de guerra. Lo primero que piensan es, hoy hay guerras y rumores de guerra. Bueno, ese es un mal sistema de hacer exégesis. Porque yo tengo que primero
definir el término o la expresión según como el Espíritu Santo lo utilizó al guiar a escribir la Biblia. Cuando habla de guerra y rumores de guerra, siempre ha habido guerras y rumores de guerra, desde el Antiguo Testamento y va a seguir habiendo hasta el futuro. Entonces, ¿cuál es el evento que estaría señalando el Señor Jesucristo? Ven que ahí ya hay un problema. Entonces, primero definimos el término. Si es guerra, vemos toda la Biblia. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta son tres contextos que cuando estás leyendo Mateo 24 podés olvidarte. Primero, el contexto del texto. Y siempre con el idioma, porque eso es fundamental. A veces los traductores pueden traducir varias palabras de una sola manera, pero el griego indicaría quizás otro significado. Por ejemplo, hay una palabra sola para tentación y prueba, peirazo. Si yo no sé bien, por el contexto, cómo debería traducirlo, puedo pensar que está bien la palabra traducirla tentación. Eso ha pasado con Mateo 4, por ejemplo, cuando se habla del Señor Jesucristo. La tentación. ¿Qué tentación podía tener? Si Santiago 1 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Bueno, ahí es evidente que el traductor entiende que como es una incitación al mal, tiene que ser tentación. Pero si no hay concupiscencia, porque no tiene naturaleza caída, porque no tenía un Padre humano el Señor Jesucristo, ¿cómo lo vas a traducir tentación? Bueno, el traductor es un profundo conocedor del idioma y de las reglas del idioma, pero a veces puede no conocer la teología sistemática. Y eso va a generar que traduzca en base a su apreciación y no al contexto que el Espíritu Santo le da en toda la Biblia. Así que el texto y el tema que está desarrollando el autor con el idioma son fundamentales. Además, hay otro contexto. Ese libro, ¿qué tema trae? ¿Qué propósito tiene? ¿Quiénes son los destinatarios y sus problemas? ¿Son judíos? ¿Son gentiles? ¿Son de la iglesia? ¿Qué pasa en la línea de tiempo? ¿Cuándo fue escrito? ¿En el mismo tiempo que estaba el Señor? ¿Posterior? Bueno, todo eso, si es antes, durante o después de la ley mosaica, o la ubicación que tiene en la Biblia, es el contexto que le sigue al texto. Y hay otro contexto, que es el de la teología sistemática, porque eso nos preserva de errores respecto a la doctrina. Fíjense ustedes que si ustedes enseñan que el Señor Jesucristo fue tentado, estamos hablando de que había una naturaleza pecaminosa, porque Él podía reaccionar al mal. Y eso genera que algunos digan, Jesús podía no pecar. No, hermanos, Jesús no podía pecar. Eso es absoluto, total. Porque la deidad tomó un cuerpo humano, no un cuerpo humano tomó la deidad. Esas cosas son terribles si no conocemos la teología sistemática. Bien, hay pasajes que pueden confundir. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el Gemeracurión, vendrá así como ladrón en la noche. Aquí se utiliza el término cleptes, que ya lo vamos a revisar, pero vemos que le está escribiendo a la iglesia. Pero el 5:4 dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, en escotei, para que aquel día, el día del Señor, del que está hablando en el versículo 2, lo sorprenda como ladrón. Fíjense que aquí ya no viene como ladrón en la noche, sino como ladrón. Cleptes. Es decir, a estos creyentes ya no pueden ser sorprendidos por ese día. ¿Está bien? Seguimos. En 2 Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor, el Gemeracurió, vendrá como ladrón, os cleptes, en la noche, pero no figura en la noche en la mayoría de los manuscritos. Sin embargo, aparece en el siglo IX, en el texto bizantino, la Iglesia Ortodoxa griega lo tiene, en 1894 el texto de Scrivener también y el de Stephanus en 1550. Pero
ustedes van a ver que hay muchísimos textos que no lo tiene, y de hecho el griego normalmente no lo trae de las sociedades bíblicas. Entonces, esta sería una interpolación, algo que colocó de Tesalonicenses el escriba que hizo la copia, pero en la noche no figura, pero sí figura Cleptes. Ahora, vamos a tratar de mirar cómo termina el texto. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ah, no, eso no es el arrebatamiento. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Es decir, esto es algo que está dentro del día del Señor, no del día de Cristo. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es un texto que tiene muchas variantes con respecto a si los elementos están ardiendo o son deshechos o son abiertos, pero el texto está bastante claro en cuanto a que esto pertenece al día del Señor. Esto puede confundir, porque también los hermanos a veces tienen la idea de que día del Señor y día de Cristo es lo mismo. Así que estamos viendo pasajes relacionados con el día del Señor, es decir, ese periodo de tiempo que arranca en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia y sigue hasta la destrucción de los cielos actuales y la tierra actual. Y por supuesto sigue hasta la eternidad, como hemos visto. Y se está usando acerca de ese día. Sin embargo, este sustantivo cleptes, ladrón, que viene como ladrón, se utiliza en Apocalipsis 3.3 para la iglesia de Sardis, explicándole que a este pastor de esa iglesia local, que no puede ser un ángel de verdad porque no fallan así los ángeles santos, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás atento a esta tarea que te encargo de cuidar mi iglesia, bajo las pautas que yo te doy, dice el Señor Jesucristo, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto puede confundir porque el término cleptes se utiliza de la misma manera. En Apocalipsis 16:15, cuando están terminan las 7 copas de la ira de Dios, ya está terminando la tribulación, el Señor dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y eso a qué se refiere? A los salvos de la tribulación, a las personas que van a evitar la marca de la bestia y además van a estar siendo perseguidos, no van a tener para comer. Esta es la gente en la cual Dios en Mateo dice: si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Es en la tribulación que se aplica Mateo 24. Y justamente también utiliza la expresión vengo como ladrón, cleptes. Esto es lo que realmente tenemos que tener en cuenta, porque esto puede confundirnos. Los 3 términos que se utilizan normalmente, o sustantivos, para ladrón, pueden ser cleptes, pueden ser harpax, de donde viene nuestra palabra harpazo, y lestes. Estos 3 términos los vamos a estudiar para tener una idea completa de la expresión vengo como ladrón en la noche. Cuando se usa literalmente, Mateo 6, el Señor les está hablando en el Sermón del Monte y le dice que no se hagan tesoros en la tierra, porque ahí los ladrones lo pueden hurtar. Lo mismo se repite en Lucas 12:33. En Mateo 24:43, el Señor relata una parábola y dice que hay que estar preparados porque el Señor va a venir como un ladrón. Y si uno está preparado, entonces puede evitar esa pérdida que puede haber. Lo mismo se repite en Lucas 12:39, hablándole a los líderes espirituales de Israel. En Juan 10, el Señor ya presenta otro caso. Él toma el ejemplo de que el que no entra por la puerta del redil es un ladrón y es un salteador. Es decir, que como él era el buen pastor, él podía entrar por la puerta y él, de hecho, era la puerta. Ahora, cuando vos mirás en Juan
capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Es un contraste que está haciendo. Los líderes espirituales de Israel eran personas que no estaban entrando por el redil, por la puerta. En Juan 12 también se vuelve a hablar de este tema de los ladrones, pero nosotros estamos siempre recordando que en este caso habla de Judas, que era ladrón, era cleptes. En 1 Corintios 6, 10 se nos dice que ninguna persona que está en Adán y es ladrón, avaro, estafador, malediciente va a entrar en el reino de Dios. Esto se refiere a la conducta de personas en Adán. Cuando estamos en Cristo, son hábitos que hay que despojarse. En 1 Pedro 4:15 también se nos vuelve a recordar este término, pero Pedro lo utiliza diciendo: miren, nosotros estamos teniendo una persecución, y esto es por un poco de tiempo, dijo en el capítulo 1, si es necesario. Pero ninguno de ustedes tiene que padecer como si fuera un ladrón, porque la persecución tiene como propósito darnos coronas y ponernos en una posición de personas cuidadas por el Señor Jesucristo. Entonces, aquí la idea de cleptes es: ustedes no padezcan como ladrones, porque no son ladrones, solo están pasando un tiempo de prueba. Cuando se usa metafóricamente o también de forma figuradamente para identificar a falsos maestros, Jesús en Juan 18 les dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le oyeron. Eso se refiere a que aquellas personas fieles con una relación con la ley mosaica se habían mantenido en la espera, a la expectativa de que llegara el Mesías. Y todos los que venían antes y los que gobernaban no tenían nada que ver. Ahora, cuando se utiliza también en forma figurada, se puede usar primero para la venida personal de Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:3, que dijimos que es una advertencia a una iglesia local, la iglesia de Sardis. Porque la mayoría de parte de esos miembros y el pastor estaban viviendo con displicencia, con descuido de las cosas de Dios. Y entonces dice: vendré a ti como ladrón. Pero también en Apocalipsis 16:15 se utiliza en una intervención donde Dios les asegura a los salvos de la tribulación que Él viene como ladrón, pero también a retribuir a los enemigos de Dios. Así que cuando se están completando estas 7 copas de la ira de Dios, el Señor dice: vengo como ladrón. Para completar, el término clepte se utiliza también cuando se habla del día del Señor, es decir, de ese periodo de tiempo que arranca en la tierra con la tribulación, con los juicios, con el milenio, con el juicio del trono blanco, los cielos nuevos y la tierra nueva, toda la eternidad. Así que este día del Señor incluye apostasía, presencia del anticristo, remoción del poder de quien lo impide y, por supuesto, los juicios de la tribulación. Entonces, todo esto es evidente que no está relacionado con el día de Cristo, pero se usa el término cleptes, es decir, que ya sabemos que se usa para los israelíes como para el día del Señor, incluyendo a los gentiles, como para la iglesia. Así que vamos a ver los otros 2 términos. Antes les dejo una conclusión del término cleptes. Esta expresión se puede parafrasear como que el Señor viene así como viene un ladrón de noche. Entonces, ¿qué quiere decir que vengo como ladrón? Se utiliza el tiempo presente en lugar del futuro, para destacar primero la certidumbre de la venida. Voy a venir. Lo inesperado, como es inesperada la venida de un ladrón. Y también la falta de preparación que pueden tener aquellos que son las víctimas. Estas son las ideas, los elementos esenciales en la ilustración de este término, cleptes, según el Espíritu Santo lo utiliza en la Escritura. Más rápidamente pasamos por el término harpax,
que tiene que ver con despojo, con rapacidad, con robo, y tiene que ver que también se usa como adjetivo y nosotros tenemos que recordar en Mateo 7:15 cuando el Señor lo utiliza diciendo lobos rapaces. Este es el término harpax, relacionado con harpazo, recuerden. Muy bien, y el otro término que se utiliza es lestes, que puede ser traducido como ladrón, bandido, salteador, porque se relaciona con la palabra leia, que tiene que ver con botín. Es decir, uno que asalta abiertamente y con violencia, en contraste con cleptes. Esta palabra se traduce principalmente como ladrón o ladrones en la Reina Valera revisada. Los textos que ustedes pueden después estudiar para que no ocupen mucho tiempo están relacionados con quizás una traducción que podríamos utilizar también, como se usa en Juan 10, salteador o salteadores. Ese sería más ideal. Vamos a tratar de resumir para no pasarnos de los 30 minutos. Resumiendo, el contraste que vimos en la Biblia acerca del término Día del Señor y Día de Cristo y de la expresión como ladrón, decimos, primero que el Día de Cristo es un periodo de tiempo que es exclusivo de la Iglesia y su Salvador, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, se caracteriza porque se relaciona con la comunión personal del creyente, con las bendiciones por la eternidad, junto con las coronas que ha recibido desde el momento en que recibió a Cristo en toda su vida cristiana. Y en tercer lugar, esto empieza con el arrebatamiento en las nubes y sigue hasta la eternidad. Y vamos a acompañar al Señor en todos sus actos porque dice 1 Tesalonicenses, y así estaremos para siempre con Él. Con respecto al día del Señor o día de Yahvé, esto es un periodo de tiempo en donde Dios tratará con el pueblo de Israel y los gentiles para cumplir los pactos y promesas que dio Dios mismo en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, se caracteriza por juicios, por disciplinas, por retribuciones y bendiciones sobre toda la creación. ¿Ven ese contraste? Y en tercer lugar, esto empieza con la tribulación, que es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel 9, y va a ser en la tierra actual, y finalmente continuará con bendiciones eternas en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde la Biblia dice que mora la justicia, en la presencia eterna de nuestro, en este caso, Yahvé, que es el nombre que se le conoció en el Antiguo Testamento. Y ahí sí, judíos, gentiles e iglesia, para la eternidad. Con respecto al término ladrón, la expresión como ladrón en la noche o como ladrón solamente, es utilizada por el Espíritu Santo para, primero, el pueblo de Israel, respecto de la segunda venida del rey, de este reino pospuesto. También se usa como para la iglesia de Sardis, por la displicencia, la falta de orden que estaba teniendo. Y también para animar a los salvos de la tribulación cuando esté finalizando la tribulación, justamente. Así que tenemos esos tres usos, Israel, y obviamente la iglesia y los salvos de la tribulación. En segundo lugar, el uso solamente indica certeza de un evento, imposibilidad para el afectado de evitar el evento porque va a suceder y la rapidez del evento. Certeza, imposibilidad, rapidez. Para eso se utiliza el término como ladrón. No está bien utilizar el mismo término para decir que el evento es el mismo. Es incorrecto. Los eventos son diferentes, por eso estudiamos el uso de este sustantivo. ¿Cómo podríamos aplicar esto que estuvimos estudiando? Primero, te hago las preguntas para ver qué estás aplicando, para que no repitas las mismas. ¿Cuántos días estás dedicando para estudiar la palabra de Dios por semana? Por lo menos tenés que tener uno. ¿Podrías armar un mapa de los eventos escatológicos de memoria? Podés. Volvé a estudiar, si no lo tenés fresco. Y pegalo en tu Biblia. ¿Qué libros de ayuda estás utilizando para estudiar estos temas escatológicos? ¿Tenés Teología Básica de Rairi? ¿Tenés por allí algún libro de Pentecos como Eventos del Porvenir? ¿Tenés algún libro de Carballosa como Apocalipsis? ¿Qué es lo que estás utilizando?
Schaffer y Balbour escribieron también una gran forma en un libro solo de escatología, lo cual te puede ser muy útil. Cuarto, ¿quiénes son los hermanos a los cuales ya estás compartiendo lo que aprendiste? O si todavía no lo aprendiste bien, volvé a estudiarlo, pero lo tenés que saber, porque Tesalonicenses 4 termina en el versículo 18 diciendo: alentaos unos a otros con estas palabras. Las palabras que dejó ahí escritas Pablo con respecto a la escatología para la iglesia. Y otra pregunta es, ¿ya dedicaste algo de tiempo para agradecer al Señor por la información que estás recibiendo? Muy importante que lo hagas. Y también podés agradecer al Señor por las personas que utiliza para que vos aprendas. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.